Bueno, tengan todos un buen día, estimados estudiantes. Vamos a iniciar una nueva clase de Física 1. Sean todos muy bienvenidos. En esta mañana vamos a seguir hablando sobre la unidad número 2, cinemática de traslación, con el contenido específico 2.9, movimiento relativo, donde vamos a abordar algunas de las magnitudes cinemáticas como posición, velocidad y aceleración, pero relativas. Los anteriores contenidos en los que hemos analizado el movimiento de una partícula lo hemos hecho respecto a un solo marco de referencia. Recordemos, un marco de referencia es aquel en la cual está descrito por ciertas coordenadas de referencia. En nuestro caso utilizamos las coordenadas respecto a los ejes coordenados X, Y una escala de tiempo. Repito, hemos estado trabajando en base a un mismo marco de referencia. Sin embargo, se pueden presentar casos en los que trabajemos con dos o más marcos de referencia. Es decir, que en el movimiento se esté observando respecto a más observadores. En este curso nos vamos a limitar a dos observadores y dos marcos de referencia para el estudio del movimiento relativo. ¿Dónde podemos ver movimiento relativo? Por ejemplo, en el caso de un autobús que se está desplazando con cierta velocidad y dentro de ese autobús hay un observador fijo que está sentado, está en reposo y está observando cómo una persona se sube a ese autobús, se comienza a desplazar, es decir, cambia de posición y se va moviendo con cierta velocidad. Si se pregunta cuál es la posición o velocidad del pasajero que se está moviendo, que acaba de subirse, el observador que está sentado puede dar una respuesta. Sin embargo, fuera del autobús, en la calle, está otro observador y observa al mismo pasajero que se acaba de subir, se está moviendo dentro del autobús. Este otro pasajero puede dar otra respuesta diferente, porque está analizando el movimiento respecto a otro marco de referencia. Y así pueden haber más observadores en los movimientos. Por lo tanto, ahora vamos a ver esos casos. Ahora, en este curso, como les decía, nos vamos a centrar en el caso de dos sistemas. ¿Qué restricciones vamos a poner para estudiar el movimiento relativo? Estos dos sistemas no están acelerados, así como está aquí marcado. Uno con respecto al otro. Es decir, que la velocidad de esos dos sistemas, uno respecto al otro, es constante. Sin embargo, puede que la partícula que se esté observando o el objeto que se esté observando, este sí puede presentar aceleración. Entonces hay que tener claro eso, porque en posteriores cursos de física, un poco más avanzados, puede que estos sistemas sí estén acelerados y puede que existan más sistemas de observación. Sin embargo, repito, nos vamos a centrar en este curso al análisis de dos sistemas y que uno con respecto al otro no esté acelerado. Vale. ¿Para qué nos sirve el movimiento relativo o qué nos permite? Nos permite describir cómo se relacionan las observaciones realizadas por diferentes observadores. Es decir, tenemos dos observadores diferentes analizando el movimiento de una misma partícula. Esto en distintos marcos de referencia. Para ello vamos a empezar con el estudio del movimiento relativo en una dimensión. Posteriormente vamos a hablar del movimiento en dos dimensiones. Ahora, para iniciar este estudio en una dimensión, vamos a tener una situación modelo en la que tenemos diferentes observaciones. Y esta observación modelo la colocamos acá gráficamente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un observador, al que yo le he llamado acá A. Tenemos otro observador, al que se le ha llamado acá B. Están observando la posición de esta partícula P. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Definir los observadores. Observadores A y B. ¿Qué están observando? La partícula P. ¿Qué hay que definir ahora? Marcos de referencia. Vamos a tener un marco de referencia para A y un marco de referencia para B. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es la posición de P? Para estos dos observadores ellos pueden dar respuestas diferentes.
Por ejemplo, el observador B establece su marco de referencia en el origen. ¿Cuál es la posición de este observador B respecto a su marco de referencia? La posición es de 5 unidades. Entonces colocamos acá posición de B respecto a la partícula es igual a 5 unidades. Es lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué pasa si lo observa A? ¿Cuál es la posición? Ahora cambia su marco de referencia, colocamos acá el origen para el marco de referencia A y observamos la posición. De acá a acá tenemos 5 unidades más, de acá a acá otras 5 unidades. Es decir, que la posición de P respecto a A es igual a 10 unidades. Y vamos a cambiar esta notación. Es posición de la partícula P respecto a B. Y ahora aquí tenemos posición de la partícula respecto a A. Es decir, en este caso tenemos dos posiciones diferentes, dos valores diferentes de posición. Sin embargo, la partícula estaba estática en ese momento. ¿Cuál es la correcta? Ambas son correctas, porque están analizadas bajo diferentes marcos de referencia. Entonces, en base a eso podemos establecer lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos posición de la partícula respecto a B. ¿Qué tenemos de acá, desde el punto A hasta el punto B? Tenemos posición de la partícula respecto a A. ¿Qué tendríamos acá? Posición de B respecto a A. Habíamos utilizado la nomenclatura de X para posición. En otras bibliografías también podemos observar que se representa la posición con la letra X. Entonces, en base a esta situación modelo, podemos establecer una ecuación que nos permita relacionar las posiciones relativas de acuerdo con el observador. Posición relativa. En base al esquema que acabamos de formar, planteamos esa ecuación. Tenemos la posición de la partícula respecto al marco o observador A. ¿A qué es igual esto? A la posición de B respecto a A más la posición de P respecto a A.
Y ahí tenemos nuestra primera ecuación que relaciona las posiciones relativas de una partícula respecto a dos observadores. Ahora, no hay que olvidar que la posición es una magnitud cinemática vectorial. Sin embargo, como estamos trabajando hasta el momento en una dimensión, podemos operarlo escalarmente. La operación, pero no hay que olvidar que es un vector. Bueno, aquí tenemos ya esta expresión. Ahora vamos a determinar una expresión que relaciona velocidades. Para determinar esta expresión que relaciona velocidades relativas, nos vamos a basar siempre en la expresión de posición. ¿Qué vamos a hacer? Derivarla respecto al tiempo. Derivada de la posición de la partícula respecto al tiempo. Va a ser igual la derivada de la posición B respecto al tiempo, más derivada de la posición de la partícula respecto a B, esto respecto al tiempo. Y al derivar posición respecto al tiempo, ¿qué obtenemos? Velocidad. Ya tenemos segunda ecuación que relaciona movimiento relativo. En este caso, relaciona velocidades. Ahora vamos a determinar la expresión para la aceleración relativa. Para ello también tenemos que recordar una de las restricciones que hablábamos al inicio de la clase. Y una de ellas es la velocidad respecto a los dos sistemas de referencia, es decir, los observadores, ella es constante. Vamos a recordar eso. Ahora, para encontrar la expresión de aceleración, vamos a derivar la expresión de velocidad respecto al tiempo.
Y aquí hemos planteado la expresión derivadas de las velocidades relativas respecto al tiempo, que nos da como resultado la derivada de velocidad respecto al tiempo, aceleración. Pero recordándonos que la velocidad del punto de referencia B respecto a constante, por lo tanto la derivada de una constante es 0. Y este elemento nos va a ser 0. Por lo tanto, tendríamos aceleración de la partícula respecto a es igual a la aceleración de la partícula respecto a. Esto es cuando entre los sistemas no existe aceleración. Entre los sistemas existe velocidad constante. Ingeniera, Dígame. eso quiere decir que al menos en estos sistemas, la aceleración que se percibe por ambos observadores o por ambos marcos de referencia es la misma. Sí, entre ellos, sí, es la misma. O sea, por ejemplo, tenemos un observador A y observador B y están observando a una persona moviéndose, esa aceleración de esa persona la van a considerar la misma para ambos observadores. Sin embargo, la velocidad va a ser diferente para ambos observadores. Muchas gracias. ¿Quedamos bien ahí? Sí, sí. Ok. Disculpe una prueba, o sea que la aceleración sería constante en este caso. Va, la aceleración sería no constante, sino que ambos observadores van a determinar o van a observar la aceleración de un cuerpo y esa aceleración que van a observar es igual. Sin embargo, el cuerpo puede que no se mueva con aceleración constante. Pero el mismo valor que observe la referencia A, lo va a observar la referencia B. Eso es lo que quiere decir. Y entre los observadores no va a existir aceleración. Así lo vamos a estudiar en este curso, les repito. Más adelante, cuando algunos vean otras materias o cursos de física un poco más avanzados, por ejemplo, los que van a cursar sólido 2, los que cursan dinámica, aquí van a tener sistemas acelerados y más observadores, no solo dos. Y como nos estamos introduciendo al campo de la física, en que hacemos estas restricciones. Estas ecuaciones que hemos determinado, ecuación 1 para la posición, ecuación 2 para velocidades relativas y ecuación 3 para aceleraciones relativas, se le llaman ecuaciones de transformación galileana. Se las pueden encontrar en algunas bibliotecas. Y tal vez aquí haciendo referencia a lo que anteriormente comentábamos, si los sistemas se mueven bajo velocidad constante, es decir, no acelerada, tenemos esta expresión. Sin embargo, si entre ellos sí existe aceleración, entonces, ¿cómo quedaría la expresión? Aceleración de la partícula respecto a va a ser igual a la aceleración de la partícula respecto a B más la aceleración de B respecto a A. Eso sería lo que le agregaríamos si entre los sistemas hubiera aceleración. Igual, los enunciados de los problemas les van a dar esa indicación.
Bueno, vamos a avanzar. Bueno, esa es la nomenclatura que estamos utilizando para velocidades relativas, que es que escribimos acá el símbolo de la magnitud cinemática, X o R para la posición, para el vector posición, B para el vector velocidad y A para el vector aceleración. Le acompañan subíndices. En este ejemplo tenemos el subíndice P barra A, que se lee P respecto a A. El primer subíndice que se coloca hace referencia a lo que se está observando. Para el caso hipotético que pusimos, se estaba observando una partícula que llamamos P. Puede que estemos observando otro objeto, por ejemplo, un automóvil y le colocamos A, un tren y le colocamos T. Uno elige la letra a la que va a hacer referencia. Y eso hay que dejarlo claro cuando estamos resolviendo un ejercicio. Entonces, estamos observando la partícula P respecto al observador A. Entonces, vamos a tener observadores o vamos a tener marcos de referencia. El marco de referencia A. Hay ejercicios en los que les pueden decir un cuerpo o una partícula se está moviendo con una velocidad de 5 metros por segundo. No les están diciendo quién es el observador o cuál es el marco de referencia. En esos casos, el marco de referencia que vamos a considerar es el marco terrestre. Entonces, hay que tener ese cuidado. Hay otros ejercicios en los que se les va a decir un observador A, una persona que se encuentra en reposo o una persona que se encuentra en movimiento, está observando cómo se traslada, por ejemplo, una carreta. Entonces hay observación de la carreta respecto al observador. Entonces, tratar de tener cuidado con esta nomenclatura. Disculpe, ingeniera, no alcancé a escuchar bien cuando dijo la parte del marco de referencia terrestre. ¿A qué se refería cuando no nos daban un marco de referencia? Bueno, les comentaba, en algunos ejercicios no les dicen quién es el observador. Les pueden decir un cuerpo se está moviendo con tal velocidad y tenemos otro cuerpo también. Este cuerpo se mueve con una velocidad de 5 metros por segundo. Pero no les dicen quién es el observador. Entonces, en esos casos, vamos a considerar como observador un marco de referencia la superficie terrestre. Ok, muchas gracias. Bueno, o si no, el ejercicio les va a indicar
quién es el observador o qué marco de referencia. Entonces hay que tener cuidado en eso, igual lo vamos a aclarar cuando estemos resolviendo los ejercicios de esta clase. Bueno, en pantalla podemos ver una representación de lo que tendríamos al analizar movimiento en dos dimensiones. ¿Qué tenemos acá? Dos observadores, un observador A y un observador B. Vamos a observar dos dimensiones, por lo tanto vamos a tener como marcos de referencia, auxiliándonos de las coordenadas, de los ejes de coordenadas, eje X, eje Y para A, para el observador. Tenemos acá eje vertical Y, eje horizontal X para el observador. Y acá en un punto tenemos una partícula a la cual hemos llamado P. Entonces, si queremos conocer posiciones de esa posición respecto al observador A, gráficamente, trazamos el vector posición de A a B. Y aquí tenemos vector posición B respecto a A. Si quiero saber la posición de P respecto al otro observador, el observador B, tenemos aquí, dibujamos el vector desde el origen de referencia de B hacia el punto P y tenemos el vector posición P respecto a A. Ahora, respecto a ambos marcos de referencia, determinamos o queremos conocer posiciones, trazamos el vector posición
de A a B, que aquí tenemos el vector posición de B respecto a A. Entonces también podemos trabajar las magnitudes cinemáticas relativas en 2 dimensiones. Así también lo podemos trabajar en 3 dimensiones. Sin embargo, en este curso nos vamos a quedar hasta 2 dimensiones. En base a esa representación gráfica de 2 marcos de referencia y estamos observando la posición de la partícula, podemos establecer las ecuaciones de transformaciones galileanas que nos ayudan a describir las magnitudes cinemáticas relacionadas. Para la posición tenemos el vector posición B respecto a la partícula respecto al observador A, que va a ser igual a la sumatoria de los otros 2 vectores posición. Posición de B respecto a A, más posición de la partícula respecto a B. Y aquí tenemos nueva ecuación, posición en 2 dimensiones. Ustedes comparan con la que teníamos en una dimensión, la estructura es la misma, solo que acá vamos a analizar ambas dimensiones. Por lo tanto, si comenzamos a hacer un análisis de posición respecto a X y respecto a Y, tendríamos lo siguiente: posición de la partícula respecto a en X igual a la posición de la partícula de B respecto a en X más la posición de la partícula respecto a B en X. Planteamos misma ecuación para el X y Y. Posición de la partícula respecto al observador A de Y. Posición de la partícula del observador B respecto a de Y. Más posición de la partícula. ¿Perdón? No sé si había algún comentario. Bueno, entonces, de la expresión general vectorial, nosotros también podemos establecer las relaciones para X y para Y. Y así lo podemos hacer para velocidades y para aceleración. Bueno, y podemos también establecer
ecuaciones para velocidad, derivando la expresión de posición, y de aceleración, derivando la expresión de velocidad. Recordemos, esto va a ser un valor constante, por lo tanto, la derivada de una constante cero, y obtenemos que para aceleración, la aceleración de P respecto al observador A va a ser igual a la aceleración de P respecto al observador. Es decir, que la partícula, independientemente del observador, va a tener misma aceleración. Bueno, como nota aclaratoria, nosotros tenemos aquí la velocidad de la partícula respecto a. Pero ¿qué pasa? Si nos piden o nos interesa conocer la velocidad del observador A respecto a la partícula. ¿Qué pasaría? Velocidad de la partícula respecto a y velocidad del observador respecto a la partícula van a tener una magnitud igual. Sin embargo, va a tener una dirección contraria. Por lo que la velocidad de A respecto a la partícula es igual al negativo de la velocidad de la partícula respecto al observador A. Y esto también es igual a que estamos hablando de posición y aceleración. ¿Cómo podemos interpretar esto? Aquí tenemos el observador A y la partícula que está observando su movimiento. Entonces estamos hablando de velocidades. Tendremos acá velocidad de la partícula respecto a A. Ahora, ¿qué pasa si esa partícula, este cuerpo, ahora observa A? Entonces el vector va en dirección contraria. Y tendremos A siendo observada por P. Acá tendríamos velocidad de A, porque está siendo observado respecto al observador, la partícula. ¿Ven? Direcciones opuestas, por lo cual le colocamos acá signo negativo. Ahora, en estos casos puede que la partícula A, perdón, el observador A esté en reposo y la partícula en movimiento. Se puede dar también el caso de que la partícula esté en reposo, pero el observador A está en movimiento. O que el observador A, la partícula también está en movimiento. Se pueden dar los diferentes casos.
Bueno, ya hemos abordado lo que es la parte teórica del movimiento relativo. Antes de entrar a los problemas, toquemos puntos clave para resolver este tipo de problemas. Es decir, estrategias para resolver ejercicios de movimiento relativo. Siempre que nosotros leamos la frase cuando estemos leyendo nosotros el enunciado del ejercicio y escuchamos expresiones como velocidad relativa a o velocidad respecto a, aplicar la teoría vista de movimiento relativo. También en ese tipo de problemas es importante realizar un esquema que nos conceptualice o que nos describa la situación, para tener claro quiénes son nuestros observadores, nuestros marcos de referencia. También nos sirve para poder resolver el problema, ya que tenemos aquí magnitudes vectoriales, resolver el problema de acuerdo a los diferentes tipos de métodos para resolver vectores. Por ejemplo, si dibujamos estos vectores y nos forma un triángulo, podemos aplicar método de coseno. O podemos utilizar componentes rectangulares escalares, componentes rectangulares vectoriales. Entonces, un esquema también nos da una idea de cómo solucionar ese problema. También al inicio, cuando estemos leyendo el problema y comencemos su solución, lo primero que tenemos que hacer es identificar los marcos de referencia. Si no lo hacemos desde un inicio, a la hora de estar resolviendo, nos vamos a perder. Tenemos que identificar cuáles son los marcos de referencia que estamos observando. Y una clave para identificar si hemos planteado correctamente nuestra expresión de velocidad relativa, posición relativa o aceleración relativa es fijarnos en los subíndices. En los subíndices nosotros podemos aplicar aspectos algebraicos. Podemos aplicar simplificaciones algebraicas. Por ejemplo, voy a extraer los subíndices. B respecto a A. B respecto a A más B respecto a A. Bueno, lo extraigo. Voy a formar con esos subíndices fracciones. Ya formé fracciones, voy a multiplicar
los subíndices que estén en el miembro izquierdo. Bueno, en este caso sería derecho. Y simplifico. Y me queda P sobre A es igual. Simplifico. P sobre A. Llegué a la misma expresión. Entonces, trabajar algebraicamente con los subíndices y llegar a la misma expresión del miembro 1 igual al miembro 2, quiere decir que he expresado correctamente mi expresión de velocidad relativa o posición relativa o aceleración relativa. Bueno, ahora vamos con ciertos ejemplos.